¿Cuántas horas has perdido buscando el componente dañado en una tarjeta electrónica, probando uno por uno con el multímetro? Yo también lo hacía hasta que conseguí una cámara térmica para electrónica y me cambió el juego. Hoy te presento la FNIRSI TDM 120p, que es una cámara termográfica con multímetro integrado, lo que quiere decir que son dos super herramientas en una sola. Y te voy a demostrar por qué cualquier persona que trabaje con electrónica debe de tener una de estas en su taller. Antes de entrar en materia y presentarte esta maravilla, déjame decirte para quién hice este video. Si eres aficionado a la electrónica y te gusta reparar tus propios aparatos, este es para ti. Si eres técnico y te dedicas a reparar celulares, computadoras, aires acondicionados o cualquier equipo eléctrico, este también es para ti. Si eres estudiante de electrónica o ingeniería y quieres entender mejor cómo se comporta el calor en los circuitos eléctricos, este también es para ti. El calor es información. Y todo componente electrónico que está en corto, trabaja con sobrecarga o está a punto de quemarse, genera calor. Y antes, detectar ese calor era cuestión de suerte o literal de olfato o de estar horas y horas a prueba y error. Esto los fabricantes de instrumentos lo saben desde hace muchos años. Por eso integran medidores de temperatura a cada uno de estos instrumentos. Pero volvemos a lo mismo. Con estos instrumentos puedes medir la temperatura, pero te toma mucho tiempo. ¿Por qué? Utilizan la mayoría una sonda como esta para ir midiendo cada uno de los componentes. Esto te llevaba muchísimo tiempo porque, pues bueno, tenías que ir probando uno por uno, esperar a que se detectara la temperatura y de esta manera verificar en dónde está el componente que se está calentando. Otra opción también era este medidor de temperatura, que bueno, pues funciona, pero no es tan preciso. ¿Por qué? Al momento de apuntar y medir, por ejemplo, aquí, realmente lo que mide es la temperatura de la zona y no es tan específico con cada componente. Pero con una cámara termovisora como esta, este diagnóstico lo obtienes en segundos. Vamos a ser honestos. ¿Cómo diagnosticas un equipo que ya dejó de funcionar? Bueno, lo primero que hacemos es una observación, es decir, con tu ojo experto vas a estar buscando un componente oscurecido, un capacitor inflado o una resistencia ya carbonizada. Esto funciona cuando el caso ya es tan severo como este de aquí. Por ejemplo, aquí se ve esta resistencia ya carbonizada, chamuscada, y pues sí, mira. Lo segundo era pues utilizar el multímetro y entonces empiezas a medir voltajes punto por punto, continuidad, resistencias. Esto puede llevarte horas dependiendo del circuito a analizar. Y el tercer método, el menos científico, es utilizar el dedito. Enciendes el equipo y pues vas tocando y dependiendo de tu sensibilidad a la temperatura es como encontrabas el componente más caliente. Aparte de ser lento y cero profesional, pues si hay voltaje, este método llega a ser peligroso. La cámara térmica elimina esos 3 pasos. Solamente tienes que pues encender el equipo, apuntas la cámara y en segundos obtienes un mapa de temperatura de toda la tarjeta. Y entonces el componente problemático se ilumina solito. Esto aplica también para electricistas, pues una conexión floja en un tablero eléctrico genera calor antes de generar un problema grave como este. Es decir, en este caso, estas 2 piezas estaban súper flojas y mira cuál fue el resultado. Esto se hubiera podido evitar con la FNIRSI TDM 120p, que nos hubiera dado un muy preciso diagnóstico en segundos. Y aquí está la clave. Antes todas estas aplicaciones se tenían que hacer con herramientas separadas o métodos muy lentos o una experiencia adquirida a base de prueba y error.
Ahora, con la cámara termográfica, esa experiencia visual la tienes inmediatamente. Ahora sí, vamos a conocer esta estrella, la FNIRSI TDM 120p, que para empezar viene con un estuchito que ya trae su bonita asa y mira nada más. Ya viene con su manual y me encanta mencionarte que las instrucciones ya también vienen en español. Es decir, no solamente vienen en inglés y en chino, sino que ya también incluyeron las instrucciones en español y en otros idiomas. Bien por FNIRSI. Después vamos a encontrarnos con los cables de medición para el multímetro. Y bueno, también el cable de carga. Aquí están los cablecitos para el multímetro. Y entonces, aquí está. La cámara termográfica con multímetro integrado. Está súper bonita. Y quiero mostrarte. Esta es su pantalla táctil de 2.8 pulgadas, lo cual está increíble porque te da una visión bastante amplia. Este es el botón de encendido. Estas imágenes que están aquí también forman parte de la pantalla touch. Entonces, cuando presionas esto o cuando haces contacto con la tuerca, te vas justamente a los ajustes. Y ve, la sensibilidad está increíble. Ahora, te voy a mostrar la parte superior de la cámara. Este es el obturador para tomar una foto de cada cosa que estés viendo. Y aquí van las conexiones para utilizar el multímetro. De este lado tenemos el sensor infrarrojo que utiliza un detector de óxido de vanadio. Esta es la misma tecnología que vas a encontrar en cámaras profesionales que son muchísimo más caras. Entonces, con el FNIRSI TDM 120p te estás llevando tecnología de vanguardia. De este lado nos vamos a encontrar con la ranura para la memoria microSD que, sorpresa muy agradable, ya viene incluida. Y también te vas a encontrar con el puerto de carga USB tipo C, lo cual pues hace que te olvides totalmente de las baterías porque todo lo vas a poder cargar muy fácilmente con el cablecito que ya viene incluido. Ahora vamos a hablar de sus números. Esta cámara térmica tiene una resolución de 120 por 90 píxeles infrarrojos con una tasa de refresco de 25 Hz. Esto significa que la imagen se actualiza 25 veces por segundo, es decir, es suficientemente fluida para hacer un barrido rápido sobre una tarjeta electrónica. El detector, como ya te lo había mencionado, es de dióxido de vanadio sin enfriar, con una sensibilidad térmica menor a 60 milikelvins. En términos simples, esto quiere decir que puede detectar diferencias de temperatura muy pequeñitas. Su rango de temperatura va desde menos 20 hasta los 400 grados centígrados. O si prefieres en Fahrenheit, va desde los menos 4 hasta los 752 grados. Y la precisión es de más o menos 2 grados centígrados o un 2%, lo que sea mayor. Para un diagnóstico electrónico, más que suficiente. Además, tiene 7 diferentes paletas de color que tú puedes elegir de manera muy sencilla. Yo me quedo con la Iron Red, es la que me gusta más, pero aquí tú puedes elegir la que más te guste. El campo de visión es de 50 grados y la distancia de medición óptima es de entre 50 centímetros y 3 metros. Ahora, el multímetro. 19.999 cuentas True RMS, medición de valor verdadero, que es esencial cuando mides corrientes y voltajes no sinusoidales. Mide voltaje en DC hasta 1000 voltios, en AC hasta 750 voltios. Mide también resistencia, capacitancia, continuidad y diodos. Y tiene función de retención de datos y registro de máximos y mínimos. Todo lo que necesitas para un buen diagnóstico eléctrico. Ya basta de teoría. Vamos ahora sí a ver cómo funciona en la vida real el FNIRSI TDM 120p. Y bueno, para esto quiero decirte que voy a utilizar esta fuente de poder. Y mira, checa, está a una temperatura normal, aunque ya se ve este puntito de acá con una temperatura más alta.
Esta parte que veíamos muy caliente son justamente las resistencias que están aquí en esta esquina. Ahora, vamos a utilizar la función de multímetro. Aquí está en auto, o sea, automáticamente me va a detectar lo que está midiendo. Entonces, vamos a medir el voltaje de salida. Aquí. Y me está dando 12.2 voltios. Y ahora vamos a medir, nada más por curiosidad, la corriente alterna, es decir, nuestro voltaje de entrada. ¡Upsi! Bueno, hay que tener cuidado de no tocar otras partes metálicas. Aquí mide 118 volts de corriente alterna. Ahora vamos a conectar esta resistencia, este es de 10 ohms, y vamos a seguir verificando el funcionamiento de la fuente por medio de nuestra cámara termográfica. Ok, acabamos de conectarla, está ok. Ahí están las resistencias que detectamos hace un momento y pues prácticamente la fuente de voltaje sigue con su temperatura normal. Ahora, otra cosa que quiero mostrarte, nada más que quiero acomodar bien la camarita y algo que es muy mágico y que me encanta es que no necesitas cambiar directamente hacia el modo multímetro para seguir haciendo mediciones, sino que puedes combinar el uso de la cámara termográfica y utilizar también las funciones del multímetro, pulsando solamente este botoncito indicador del multímetro. Automáticamente cuando estás utilizando la cámara termográfica se va a ir al modo automático. Entonces, vamos a medir y ahí está, el valor de 12 volts. Está perfecto y no tuviste que salir de la cámara termográfica. Si quisiéramos medir la resistencia, es lo mismo. Entonces, ¡pim, pim, pim, pim! ¡Wow! Ahí ya está un poquito más caliente. Nos marca 117, 118 grados, 11.6 volts. Hay una ligera pérdida, pero ahí está la medida. Y sigo tomando la información del calor emitido. Como tengo esta otra resistencia también, vamos a probar con esta nada más para verificar que todo funciona perfecto. Esta resistencia es de 4.7 ohms y vamos a hacer la prueba. Como esto representa una carga mayor para la fuente, vamos a verificar si esto se calienta un poquito más con esta otra resistencia. Y allá está mi fuente de voltaje. Ahí está, listo. Y aunque este componente también se muestra más caliente, su temperatura no representa todavía ningún riesgo. Si te fijas, es de 49 grados. Aquí está. Y pues bueno, las resistencias que desde un inicio estaban mostrándose más calientes, 57 grados, también están dentro del parámetro normal. Ahora, otra cosa que quiero mostrarte, si te fijaste durante todo este ejercicio, este puntero de aquí del centro ahí se mantiene y la temperatura que está acá es la que te indica este puntero precisamente. El que está en color rojito y que se está moviendo constantemente te indica justamente el punto más caliente de toda la imagen o de todo lo que está percibiendo. En este caso es la resistencia y como puedes ver ya está súper caliente, entonces mejor la desconecto antes de que otra cosa pase. Ya son 160 grados, entonces, pues bueno, ya mejor. Y como seguro ya te lo estás imaginando, también podrás usar la cámara térmica en reparación de aires acondicionados, detección de fugas de agua y también de gas, inspección de equipos industriales, mecánica automotriz, etc. Ahora, ya sabes que yo siempre te doy las reseñas honestas acerca de todos los aparatos que aquí te muestro. Entonces te voy a hablar de lo que me encantó de la FNIRSI TDM 120p y lo que definitivamente puede mejorar. Entonces, en primer lugar, me encantó que fuera una cámara termográfica con multímetro integrado.
y que a la vez no tengas que salirte de la función de la cámara para poder utilizar la función de multímetro. Eso es un 100 sobre 10. Otra cosa que me gustó mucho fue la respuesta de la pantalla touch, porque es precisa y es rápida. Otra cosa que me parece increíble es que no necesitas utilizar más pilas de las que ya tienes seguramente, y tampoco tienes que comprar otro dispositivo extraño de carga, porque hacen todo súper fácil con su cargador USB tipo C. Y también, por último, ya sabes, siempre te hablo de cómo se sienten los objetos, y este en particular se siente bastante bien. Se sienten los materiales de muy buena calidad, lo cual pues te indica que estás trabajando con una herramienta de primera. Y otra cosa que me gustó también es que, como cualquier cámara, esta herramienta también se puede adaptar perfectamente a cualquier trípode, pues tiene la tuerquita para poderte incorporar un bonito trípode y que lo puedas tener así en tu taller. Los aspectos a mejorar, el primero que quiero yo mencionar es justamente la distancia de enfoque. Dijimos que esta camarita funciona óptimamente en distancias entre 50 centímetros hasta los 3 metros. Eso es algo que yo definitivamente pediría que FNIRSI mejorara, que esa distancia de enfoque pudiera también ser a distancias mucho más cortitas, sobre todo cuando estamos trabajando con componentes electrónicos como el que estuvimos trabajando el día de hoy. La segunda cosa que yo pediría mejorar es que el modo de multímetro no se fuera directamente a modo automático cuando estás utilizando la cámara, porque si bien es cierto que te va a dar los parámetros o los valores automáticamente cuando estés haciendo la medición, por ejemplo, cuando quieres empezar a medir resistencias muy bajas, va a empezar a emitir el pitido como si estuviera midiendo la continuidad, aunque bueno, pues estás midiendo en ese caso una resistencia muy bajita. También estaría muy chido que nuestro multímetro integrado pudiera medir también la corriente, porque no la mide. Entonces, integrar ese valor a medir sería excelente. En conclusión, una cámara térmica ya no es solamente para ingenieros con presupuesto industrial, sino que también ya puedes adquirirla tú por una fracción del costo que anteriormente estas costaban. Y la FNIRSI TDM 120p además te está incluyendo el multímetro, lo cual lo vuelve una herramienta súper poderosa. Si tú trabajas en electrónica y todavía no tienes una cámara térmica, te estás complicando la vida de a gratis, porque esta es una herramienta que cambia tu forma de diagnosticar y sobre todo te hace mucho más eficaz y ágil a la hora de detectar problemas en tus componentes. El enlace para conseguir la FNIRSI TDM 120p te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Platícame, ¿para qué otra cosa utilizarías esta preciosa camarita con multímetro integrado? Si te gustó este contenido, ya sabes cómo ayudas a este bonito canal a seguir creciendo. Un like, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. Ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con mecánica.